Somos el equipo 2 y les vamos a explicar huesos del cráneo. Nuestro equipo está conformado por Vianey Bustamante Franco, Estefanía Carrera Miguel, Melissa Giselle Romero Blanco, Elida Lisbeth Acevedo Aguirre y Miguel Ortiz Naranjo. Los huesos del cráneo están conformados por los dos parietales, los dos temporales, el occipital, el frontal, el esfenoides y el etmoides. El hueso frontal está situado en la porción anterior del cráneo, superior al macizo facial, y va a conformar la frente y forma la parte superior del reborde supraorbitario. El hueso frontal consta de dos caras, una cara exocraneal y una cara endocraneal. La cara exocraneal está dividida en dos partes, una vertical o frontal, que va a ser denominada escama del frontal, la otra horizontal u órbito nasal por la arista del ángulo que forman las dos porciones del hueso frontal, denominada cresta orbitonasal. La otra cara endocraneal es cóncava de su conjunto, a nivel de la línea en que las dos porciones vertical y horizontal se continúan entre sí. El hueso frontal está notablemente engrosado, de forma que el ángulo abierto posteriormente, formado por la unión de las dos porciones del frontal, va a estar disminuido. En las siguientes imágenes podemos observar la cara exocraneal con sus diferentes estructuras. Podemos observar la tuberosidad del frontal, el margen parietal, el arco superciliar, la incisura supraorbital, la parte orbital, la parte nasal, la espina nasal, la glabela, la incisura frontal, el margen supraorbital y la escama del frontal. Podemos observar también a la cara endocraneal, desde la espina nasal hasta el orificio ciego, las huellas digitales, la cresta frontal, el surco para el seno sagital superior y la porción orbitaria del hueso frontal. El borde del hueso frontal va a comprender de dos segmentos, uno superior y semicircular y otro inferior y horizontal. El superior y semicircular se va a articular con los huesos parietales superiormente y con las alas mayores del hueso esfenoides inferiormente. El inferior y horizontal se articula en casi toda su extensión con el ala menor del hueso esfenoides. Las generalidades de este hueso van desde que se articula con el hueso lagrimal, el hueso parietal, el hueso cigomático, el hueso esfenoides, el etmoides, los huesos nasales y el maxilar. También que conforma la cavidad nasal, la cavidad orbitaria, y su principal función es que protege los lóbulos frontales del cerebro. El hueso etmoides está situado inferiormente a la porción orbitonasal del hueso frontal, en la porción anterior y media de la base del cráneo. Completa la escotadura etmoidal del hueso frontal y se va a unir a este por medio de las superficies anfractuosas que bordean lateralmente dicha estructura. Las partes que conforman al hueso etmoides son la lámina vertical. Esta lámina vertical está dividida por la lámina horizontal en dos porciones. Una superior, que es la crista galli, que va a sobresalir en la cavidad craneal, y la otra inferior, que se denomina lámina perpendicular, que forma parte del tabique de las cavidades nasales. La lámina horizontal se va a denominar a la lámina cribosa, debido a los numerosos orificios que la perforan. Es cuadrilátera y se extiende de un borde a otro de la escotadura etmoidal. Por último, los dos laberintos etmoidales, que van a estar suspendidos de los bordes laterales de la lámina cribosa. Están localizados entre las cavidades orbitarias y las cavidades nasales. Cada laberinto
puede compararse con un cubo muy irregular, aplanado de lateral a medial, y pueden distinguirse 6 caras. La cara superior y la cara anterior. La cara superior se articula con la superficie etmoidal del hueso frontal. Está excavada por cavidades o celdillas etmoidales que están recubiertas y completas por las celdillas frontales. La cara anterior, que se va a articular con la porción superior de la cara medial del hueso lagrimal y también por su porción superior con la cara medial de la apófisis frontal del maxilar. Esta cara representa celdillas que se complementan con las celdillas lagrimales y las maxilares. La cara inferior y la cara posterior. La cara inferior se articula de anterior a posterior con la porción más superior de la cara nasal del maxilar y con la carilla etmoidal de la apófisis orbitaria del hueso palatino. Esta superficie está excavada también por celdillas que se complementan con las celdillas del maxilar y de la apófisis orbitaria del hueso palatino. La cara posterior se une a la cara anterior del cuerpo del esfenoides y va a presentar, igual que las otras caras articulares de los laberintos etmoidales, una o varias celdillas complementadas por las cavidades correspondientes del cuerpo del hueso del esfenoides. La cara lateral y cara medial, por último, que la cara lateral constituye la cara de una lámina plana y muy delgada que limita lateralmente el laberinto etmoidal, por lo que recibe el nombre de lámina orbitaria. La cara lateral de los laberintos etmoidales forma parte de la pared medial de la órbita. La cara medial es muy irregular y da origen a laminillas recurvadas convexas medialmente, denominadas concha nasal superior o cornete nasal superior, concha nasal media o cornete nasal medio. Como podemos observar en la imagen, tenemos la estructura del etmoides en diferentes caras. Podemos observar el ala de la crista galli por sí, el laberinto etmoidal, por debajo el cornete nasal medio, lateralmente la lámina perpendicular. Podemos ver las células etmoidales, por debajo los surcos etmoidales, la lámina horizontal cribosa, como podemos saber, los agujeros. Por eso se le denomina cribosa. La lámina orbitaria. Las generalidades del etmoides es que se articula con el hueso lagrimal, los huesos palatinos, el hueso cigomático, el hueso esfenoides, el hueso vomer, los huesos nasales, el hueso maxilar y el hueso frontal. Y también conforma. La crista galli de este hueso da inserción a la hoz del cerebro y sus laberintos etmoidales van a formar parte de la pared medial de la órbita. El hueso esfenoides está situado en la porción media de la base del cráneo, entre el hueso etmoides y el hueso frontal, que son anteriores, y el hueso occipital y los temporales, que son posteriores. Las caras que conforman al hueso esfenoides. La cara superior. En la porción anterior de esta cara se puede observar una superficie cuadrilateral lisa, denominada yugo esfenoidal. En su cara anterior del hueso esfenoides va a formar parte del techo de las cavidades nasales. La cara inferior constituye la porción más posterior del techo de las cavidades nasales. Esta cara presenta en la línea media la cresta esfenoidal inferior. Su extremo anterior se denomina pico del esfenoides. Es muy saliente y se continúa con la cresta esfenoidal. Esta cresta inferior se articula con el canal comprendido entre las alas del borde superior del vomer. Mientras tanto, la cara posterior es una superficie cuadrilátera y desigual, por medio de la cual el hueso esfenoides se une con el hueso occipital. Estos dos huesos se sueldan tempranamente y en el adulto, por lo general, ha desaparecido todo resto de articulación. Por último, las dos caras laterales del cuerpo del esfenoides nacen superior y anteriormente
las alas menores del hueso esfenoides, inferior y posteriormente las alas mayores. El espacio comprendido entre la raíz inferior del ala menor y el borde anterior del ala mayor corresponde al extremo medial de la fisura orbitaria superior. En las siguientes imágenes podemos observar la estructura del hueso esfenoides en sus diferentes caras anterior y posterior. Podemos encontrar las alas menores, la cresta esfenoidal, el orificio del seno esfenoidal, la cara orbitaria, el foramen redondo mayor, la lámina medial y la lateral que conforman a la apófisis pterigoides, el gancho de la apófisis pterigoides, la fosa pterigoidea, el conducto pterigoideo y la fisura orbitaria superior. Por otro lado, podemos observar la otra cara del esfenoides. Podemos observar el borde escamoso, el conducto pterigoideo, la apófisis pterigoides, el agujero redondo mayor, el surco carotidio, el dorso de la silla turca, la apófisis clinoides posterior y la apófisis clinoides anterior, el ala menor, el ala mayor, el borde parietal, la cara cerebral del ala mayor, el surco arterial, el surco de la trompa auditiva, la espina del esfenoides, la fosa pterigoidea, la apófisis pterigoides, la lámina anterior, la escotadura pterigoidea, el gancho pterigoideo, el cuerpo del esfenoides. Las partes que lo conforman son las alas mayores, las menores y la apófisis pterigoides. Las alas menores son dos láminas horizontales triangulares de vértice lateral situadas a ambos lados de la porción anterior y superior del cuerpo del esfenoides. Las alas mayores, desde su origen en la porción posterior inferior de las caras laterales del cuerpo del esfenoides, estas se despliegan primero lateral y después superiormente. En cada una de ellas se puede distinguir las caras principales, una medial, cerebral o endocranial y otra lateral o exocranial. La apófisis pterigoides se implantan en la cara interior del hueso esfenoides por medio de dos raíces, una medial y otra lateral. La raíz medial nace de la cara inferior del cuerpo del esfenoides y la lateral, que es más voluminosa, de la presidente se va a desprender del ala mayor. Las generalidades de este hueso es que se articula con los huesos del cráneo, con todos, parietal, occipital, temporal, etmoides y frontal. Y una de las principales funciones es que su silla turca va a proteger a la hipófisis. Tenemos el hueso temporal, que el hueso temporal está situado en la porción inferior y lateral del cráneo. Es posterior al hueso esfenoides, anterior y lateral al hueso occipital e inferior al hueso parietal. El hueso temporal se constituye antes del nacimiento, a partir de tres porciones distintas: la porción escamosa, el hueso timpánico y la porción petrosa. Tenemos las porciones, que son la porción escamosa, que es una lámina semicircular, aplanada de lateral a medial, que representa dos caras, una exocranial y otra endocranial, separadas por un borde circunferencial. La porción mastoidea va a estar situada en la parte postero inferior del hueso temporal, posteriormente al conducto auditivo externo. Los 2/3 posteriores de esta región van a estar constituidos por la base de la porción petrosa y su tercio anterior por la porción escamosa. Se distinguen una cara externa y una cara interna y un borde circunferencial. Tenemos la porción petrosa. La porción petrosa debería de denominarse porción petrotimpánica. Adopta la forma de una pirámide cuadrangular de eje oblicuo y anterior y medialmente. La base está orientada lateral y posterior. El vértice truncado es anterior y medial. Se puede reconocer 4 caras.
4 bordes, una base y un vértice. Las 4 caras se dividen en antero-superior, postero-superior, antero-inferior y postero-inferior. Podemos observar las porciones del temporal. En su cara exocraneal, donde está la mastoides, la escamosa y la petrosa, la endocraneal. Aquí está una imagen de la porción mastoidea. Podemos observar su cara exocraneal y su cara endocraneal. Tenemos un esquema del hueso temporal. Podemos observar el surco de la arteria temporal media. Aquí va a pasar la arteria temporal media, la línea temporal inferior, la incisura parietal, la espina suprahemática, el agujero mastoideo, el borde occipital, la ranura digástrica, la porción mastoidea y la apófisis mastoides. Podemos observar también el borde esfenoidal, la apófisis cigomática, el tubérculo articular, la cavidad glenoidea, la cisura petrotimpánica, la apófisis vaginal, la apófisis estiloides, el conducto auditivo externo y la porción timpánica. En su cara exocraneal. En su cara endocraneal podemos observar la eminencia arcuata, la incisura parietal, el borde superior de la porción petrosa, el agujero mastoideo, el surco del seno sigmoideo, el orificio externo del acueducto del vestíbulo, la apófisis intrayugular, la estiloides, el surco del seno petroso inferior, el orificio del conducto auditivo interno en este caso, y la vértice de la porción petrosa, la fosa subarcuata, la porción petrosa, el surco arterial. Tenemos en cuenta los bordes del hueso temporal. Es el borde superior, que está recorrido con la mayor parte de su longitud por el surco del seno petroso superior. Está excavado por delante y enfrente de la impresión trigeminal a 1 centímetro aproximadamente del vértice de la porción petrosa, por una ancha escotadura que tiene relación con el nervio trigémino. Anteriormente a esta, muy cerca del vértice de la porción petrosa, se va a encontrar a veces una pequeña muesca que va a corresponder al nervio abducens. El extremo posterior del borde superior se continúa posteriormente con el labio superior del surco del seno sigmoideo. El borde anterior va a presentar posteriormente la fisura petrotimpano-escamosa, por medio de la cual la porción petrotimpánica del hueso temporal se va a unir a la porción escamosa. El borde posterior va a presentar posteriormente la carilla yugular, ya señalada a propósito de la cara posterior-inferior de la porción petrosa. Anteriormente a la carilla yugular se observa una ancha escotadura que va a limitar con la porción correspondiente del hueso occipital, el agujero yugular. El borde inferior va a separar las caras antero y postero inferior. Es cortante y muy acusado posteriormente, donde está formado por el borde inferior de la vaina de la apófisis estiloides y después por el borde inferior de la apófisis tubárica del hueso timpánico. Apenas se distingue anteriormente, donde forma el límite medial del conducto de la trompa auditiva. Las generalidades de este hueso van desde que se articula con el hueso parietal, el hueso occipital, el esfenoides, el cigomático y la mandíbula. Y una de sus principales funciones es que alberga los órganos auditivos y va a proteger al encéfalo. El hueso occipital está situado en la porción media, posterior e inferior del cráneo. Tiene forma de un segmento de esfera cuyos bordes delimitan un rombo. El hueso occipital está atravesado en su porción inferior por un ancho orificio oval de grueso extremo posterior, que es el agujero magno. En el hueso occipital del adulto se van a distinguir 4 porciones, que son la porción basilar, las 2 porciones laterales y por último la porción occipital, que es llamada escama occipital. De estas 4 porciones están primitivamente separadas y aún pueden diferenciarse en el recién nacido.
La porción basilar. La porción basilar es cuadrilátera y más ancha y menos gruesa, posterior que anteriormente. En ella se van a distinguir 2 caras y 4 bordes. Su cara exocraneal se denomina superficie basilar del hueso occipital. Va a presentar una línea media en la unión de su tercio posterior con sus 2 tercios anteriores, el tubérculo faríngeo en el que se inserta el rafe faríngeo. Y su cara endocraneal va a estar inclinada inferior y posteriormente y deprimida a modo de canal. Se trata del clivus, más ancho y profundo posterior que anteriormente. Está en relación con el mielencéfalo o con la médula oblonga y con el metencéfalo o el puente. Los bordes laterales de la porción basilar del hueso occipital están unidos a la porción petrosa del hueso temporal por un fibrocartílago. El borde anterior está soldado al cuerpo del hueso esfenoides y el borde posterior va a formar por su porción media el límite anterior del agujero magno y se continúa por los lados con las porciones laterales del hueso occipital. Las porciones laterales se van a hallar situadas a ambos lados del agujero magno y son más altas y estrechas anterior que posteriormente. Cada una de ellas va a presentar 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. Su cara exocraneal se va a encontrar frente a la mitad anterior del agujero magno, un saliente articular convexo y elíptico con un eje mayor orientado anterior y medialmente, que se va a tratar del cóndilo occipital. Su cara endocraneal esta cara muestra anteriormente una eminencia denominada tubérculo yugular, surcada por un canal que ocupan los nervios accesorios, el nervio vago y el glosofaringeo, para alcanzar el agujero yugular. Posterior e inferiormente el tubérculo, el orificio interno del conducto del hipogloso que da paso al nervio hipogloso. Muy a menudo este conducto está parcial o totalmente desdoblado. Este desdoblamiento está limitado en la mayor parte de los casos. El orificio interno o posterior del conducto y posterior y lateralmente al tubérculo sobre la apófisis yugular. La corta porción terminal del surco del signo sigmoideo. Sus bordes. Los bordes de las porciones laterales. Está el borde medial que limita lateralmente el agujero magno, el lateral que está dividido por 2 partes por la apófisis yugular. Y posteriormente de la apófisis el borde es rugoso y se une a la porción mastoidea del hueso temporal. Anteriormente de la apófisis el borde lateral forma el límite medial del agujero yugular. Este orificio está comprendido entre la porción petrosa del hueso temporal y el hueso occipital. Por último, la escama occipital es ancha, aplanada y romboidal. En ella se distinguen 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Su cara exocraneal, hacia el centro de esta cara se va a observar una eminencia media rugosa que va a ser la protuberancia occipital externa o el ilion. En su cara endocraneal se va a ubicar una eminencia en la línea media, la protuberancia occipital interna, situada al mismo nivel que la protuberancia occipital externa. La protuberancia occipital interna va a corresponder a la confluencia de los senos. Esta confluencia se traduce a menudo por una depresión excavada en el centro de la protuberancia. Sus bordes superiores de la escama occipital se van a articular con los huesos parietales mediante una sutura denominada sutura lamboidea. Los bordes inferiores se van a unir a la porción mastoidea del hueso temporal. Sus ángulos. Los ángulos laterales van a separar los bordes superiores de los inferiores y se relacionan con el extremo posterior de la sutura escamosa. El ángulo superior va a estar situado entre los 2 huesos parietales y el inferior es ancho y este va a constituir la parte media del borde posterior del agujero magno y se va a unir a los lados con el extremo posterior de las porciones laterales del hueso occipital. Podemos observar en su cara exocraneal el tubérculo faríngeo, la porción basilar, el cóndilo del occipital, el agujero magno, la línea nucal inferior, la protuberancia occipital externa, la línea nucal superior, la cresta occipital externa, la fosa condilia, la apófisis yugular, la escotadura yugular y el conducto del hipogloso. Por su otro lado, tenemos la cara endocraneal,
donde podemos observar el surco sagital superior, por debajo el surco transverso, la eminencia cruciforme lateralmente, la protuberancia occipital interna, la cresta occipital interna, el agujero magno. Por debajo de este encontraremos el clivus, el surco del seno petroso inferior, el tubérculo yugular, el proceso yugular. Lateralmente a este vamos a encontrar el surco del seno sigmoideo, la sonda en el canal del hipogloso. Las generalidades de este hueso van desde que articula con el hueso parietal y el hueso temporal, y su función es que su agujero magno va a comunicar la cavidad craneal con el conducto vertebral y da paso a la médula oblonga, a las arterias vertebrales y a cada lado al nervio accesorio. Como último hueso tenemos el hueso parietal, que es un hueso plano y cuadrangular situado a cada lado de la línea media en la porción superolateral del cráneo, posteriormente al hueso frontal, anterior al occipital y superior al temporal. Pueden estudiarse en él dos caras, una exocraneal y otra endocraneal o interna, 4 bordes y 4 ángulos. Las caras. La exocraneal es convexa y está recorrida inferiormente por 2 líneas curvas concéntricas, las líneas temporales superior e inferior. La primera va a dar inserción a la fascia temporal y la segunda al músculo temporal. Superiormente a la línea temporal superior, la superficie del hueso parietal es lisa y convexa y su porción media es la más saliente, va a constituir la tuberosidad parietal. Por otro lado, la endocraneal es cóncava, más profunda y está más regularmente deprimida en su porción media, que va a ser denominada fosa parietal. Está recorrida por surcos vasculares ramificados que se dirigen desde el borde escamoso hacia el borde sagital del hueso. En la siguiente imagen podemos ver la cara endocraneal y la cara exocraneal con sus estructuras. Desde la fosa parietal, los diferentes bordes que próximamente les voy a estar hablando de ellos: el agujero parietal, el ángulo postero superior, el canal vascular, el canal del seno lateral, el ángulo antero inferior, el canal vascular y el ángulo antero superior. En la cara exocraneal podemos observar el margen sagital, el foramen parietal, la cara externa, el ángulo occipital, el margen occipital, el ángulo mastoideo, el ángulo esfenoidal, la línea temporal inferior, el margen frontal y la línea temporal superior, y la tuberosidad del parietal. El parietal está conformado por 4 ángulos, que es el ángulo frontal, el occipital, el ángulo esfenoidal y el ángulo mastoideo. El ángulo frontal corresponde a la unión de las suturas coronal y sagital, denominado brecma, y el ángulo occipital se va a hallar en la unión de las suturas sagital y lamboidea, lambda. El ángulo esfenoidal es truncado y se une al ala mayor del hueso esfenoides por medio de una sutura que formará parte del terium, es decir, de la región donde se van a unir los huesos frontal, parietal y el ala mayor del hueso esfenoides. Por último, el ángulo mastoideo está igualmente truncado y va a penetrar en el ángulo formado por las porciones escamosa y mastoidea del hueso temporal. Va a intervenir en la formación del asterium, es decir, el punto de unión de las suturas que unen los huesos parietal, occipital y temporal. Sabemos que el hueso parietal se va a articular con el hueso frontal, el esfenoides, el occipital y el temporal, y su principal función es que va a proteger al encéfalo.